Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. No lo pienses más y colócate el casco. Con el casco no me casco. No lo pienses más y colócate el casco. Con el casco no me Menos casco. accidentes si el casco lo tienes presente. Es el mensaje que le traigo aquí a la gente. Cuida al peatón y no seas imprudente, para que juntos creemos un buen ambiente. Hola, cordial saludo para todos nuestros televidentes, todas aquellas personas que se conectan a esta hora en sus televisores, en sus celulares, en sus computadores para seguir el informativo de nuestra gente. Hoy con un programa especial. Tiene que ver con el funeral de la reina Isabel, que justamente se está realizando el día de hoy. Muchas preguntas que vamos a estar resolviendo. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de sus redes sociales. Pueden comentar este tema, darnos su opinión y también, por supuesto, hacernos sus preguntas, porque tenemos invitados nacionales e internacionales que les estaremos presentando más adelante. Este es un tema que nos compete a todos y justamente con ellos estaremos analizando por qué. Allí los tienen en sus pantallas a los invitados con los que estaremos el día de hoy. Tenemos a Carmen Parejo, ella es escritora, poeta, directora de la revista La Comuna y analista internacional. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo y muchas gracias por invitarme. También tenemos a David Pizarro, historiador, magíster en estrategia y geopolítica. David, desde Argentina, también gracias por acompañarnos. Y saludamos a nuestro tercer invitado con quien estaremos analizando este tema. Él es Sebastián Ordóñez, politólogo de nuestra querida Universidad del Valle y es la cuota colombiana en este análisis. Sebastián, bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia y a los invitados. Muchas gracias por la invitación. Hoy es un día que marca la historia del mundo porque este funeral reúne a más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo que asisten a Londres al funeral de Estado por la reina Isabel II. Estos son solo algunos datos que se están dando a través de los medios de comunicación y que por supuesto quedan registrados. Más de 2.000 invitados. Las autoridades británicas esperan cerca de 750.000, 1 millón de personas para que lleguen a Londres a esta ceremonia, y esta es la operación más grande jamás realizada por la policía británica. Pero el día de hoy estaremos analizando mucho más allá de estos datos que se generan a través de la prensa global. Vamos a iniciar viendo una nota de contexto donde estaremos viendo un poco de la historia de los escándalos que han protagonizado la familia real, pero también de su participación en algunos conflictos bélicos. ¿Y qué le espera a la corona británica? Serán algunos de los puntos que estaremos analizando durante este programa. Veamos. Isabel Alejandra María Windsor nació en Londres en 1926. En 1974 contrajo matrimonio con el teniente y príncipe de Grecia y Dinamarca, más conocido como Felipe de Edimburgo, y fue coronada en 1952 tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI. Entre los escándalos protagonizados por la familia real están los comentarios racistas y sexistas de Felipe de Edimburgo, la relación del príncipe Andrés con el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual con menores de edad, por lo que el príncipe fue despojado de títulos militares, del estatus de Alteza Real y pasó a un exilio permanente. La difícil relación de la princesa Diana de Gales con la familia real.
La relación del hoy rey Carlos III con Camilla Parker sigue siendo blanco de críticas por parte de los medios y la opinión pública, y las polémicas declaraciones de Harry y su esposa Meghan, quien aseguró que pensó en suicidarse por el acoso y la presión que sufría. Londres, junto a otras potencias mundiales, manejaron los hilos diplomáticos, económicos y militares del tablero geopolítico. La reina Isabel tuvo un rol activo en la revuelta Mau Mau en Kenia, que dejó cerca de 100.000 muertos. Reino Unido colaboró con Estados Unidos en los planes que buscaban acabar con la vida de Fidel Castro. Esto por temor a que las islas caribeñas, bajo el poder de la corona, también adelantaran intentos independentistas. 1953. Golpe de Estado contra el gobierno del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. 1956. Bombardeo en Egipto, en el canal de Suez, en un intento de evitar la nacionalización del canal. 1955-1975. Guerra de Vietnam. 1956. Guerra de Sinaí, realizando alianzas militares para atacar a Egipto. 1967. Países árabes acusaron a Londres de respaldar a Israel en la guerra de los 6 días contra Egipto, Palestina, Siria, Jordania e Irak, apropiándose de diversos territorios. 1982. Guerra de las Malvinas, territorio arrebatado a Argentina. 1990. Reino Unido integró una coalición junto a 34 países para apoyar a Kuwait durante la Guerra del Golfo Pérsico bajo la Operación Tormenta del Desierto, entre otras guerras como la de Siria, Yemen y Libia, dejando un legado de violencia y saqueo colonial. Tras la muerte de Isabel II, el 8 de septiembre del 2022, su hijo Carlos III asumió como rey de Reino Unido, mientras el mundo espera expectante conocer cuál será el futuro de la corona británica. Bueno, hay un poco del contexto de lo que ha sido la corona británica durante los 70 años en el poder de Isabel II. Y justamente queremos analizar cuál es ese legado que deja Isabel. Para ello vamos a empezar con Carmen, que se encuentra desde España, justamente un país que conserva la monarquía. ¿Qué ha significado el tema de las monarquías y ese legado que han dejado al mundo? Bueno, pues yo creo que hay que entender que las monarquías son herederas un poco de los grandes imperios coloniales que tuvieron, de la influencia que aún hoy de la injerencia que en estados soberanos se ejerce precisamente utilizando esa área de influencia que se construyó precisamente por esos imperios coloniales. La monarquía británica es un claro ejemplo de ello, precisamente por lo que se señalaba en el vídeo, cómo aún la monarquía, pese a que los países teóricamente se independizan, se mantiene como un elemento de subordinación o de relación estrecha con el Reino Unido, como ocurre con muchas de las islas del Caribe, aunque ahora parece que ya se estaba cambiando esa tendencia, ya se solicitaron algunos estados abandonar esa Commonwealth, esa alianza forzosa con sus antiguos colonizadores, pero esto realmente se inicia antes de la muerte de Isabel II. Pero bueno, también hay que tener en cuenta esa conexión con esos imperios coloniales y cómo hoy en día eso tiene una funcionalidad también para seguir manteniendo esa dominación, quizás más desde una perspectiva económica que política, pero evidentemente también con esa injerencia política cuando es necesario. Lo hemos visto en varios de los casos que han salido y desgraciadamente van a seguir funcionando así porque ese es el papel que hoy esas monarquías que realmente pueden parecernos anacrónicas siguen teniendo para la funcionalidad y sobre todo para el desarrollo de los grandes capitalistas de los países como Inglaterra o incluso España, ¿no? Que también es de donde me encuentro, donde también hay una monarquía y donde esa monarquía también juega ese papel y ese rol internacional de ser representantes de una especie de marca España, que es el eufemismo que utilizan para seguir manteniendo dominación por otras partes del mundo. Y en el caso de España, sobre todo, precisamente con América Latina. De América Latina, sumando a nuestros invitados justamente desde Sudamérica, y antes de ir con ellos, quisiera que nos dieras un poco de contexto de qué ha significado las monarquías en Europa, en África, por ejemplo, un continente del que no tenemos muchas noticias realmente en América Latina, que no hay mucho debate, no hay mucho análisis desde nuestros países suramericanos.
Bueno, desgraciadamente no es solamente en Latinoamérica. África es el gran desconocido a nivel mundial. Está completamente fuera de las publicaciones de los diarios, de los medios de comunicación, debates políticos también. Y ese desconocimiento también se utiliza para plantear como si África fuera un lugar sin futuro y sin posibilidad de tener un futuro. Hay que recordar que África fue completamente colonizado por esos imperios europeos que estábamos hablando, por el francés fundamentalmente, también el portugués, el belga. O sea, hay varios imperios coloniales europeos que sometieron y saquearon África, pero que posteriormente, con esos procesos de descolonización, esas luchas que se dieron en el continente africano, siguieron interviniendo y también asesinando a los líderes de esas legítimas africanas, como es el caso en el Congo de Lumumba, o es el caso de Thomas Sankara en Burkina Faso y otros más. Hemos visto cómo constantemente se ha ido saqueando el continente africano, cómo se ha ido saqueando además con ese silencio mediático constante, como si fuera una responsabilidad de los propios africanos y no centrándonos en esa relación tan completamente terrible que ha tenido con el continente europeo y con esos imperios coloniales. En ese sentido, como he dicho antes, las monarquías básicamente es lo que sirve para reforzar o para mantener esa continuidad con esos imperios coloniales, y eso también se ve en el caso de los pueblos africanos. Es importante poner sobre la mesa que en África efectivamente hay luchas políticas y que ha habido además procesos revolucionarios que han sido aniquilados desde el exterior y sobre todo desde Europa para poder mantener el saqueo que aún se mantiene, por no hablar de lo que supuso el secuestro de para llevarlos hacia América y explotarlos y esclavizarlos y poder seguir enriqueciéndose, porque básicamente hay que tener en cuenta que esos imperios coloniales se reforzaban también en base al esclavismo, precisamente generando ese triángulo donde de un lado expolia recursos, de otro lado seres humanos y al final se enriquece un tercero. Ese triángulo, desgraciadamente, sigue vigente con otras características, actualizado al contexto actual, pero manteniendo esas reglas de dominación. Y en el continente africano está claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para poner un ejemplo, con respecto a Francia, que es una república, es verdad, ahí no hay monarquía, pero aún así a nivel económico, porque todas sus monedas están subordinadas al banco francés. Eso es una forma para demostrar que efectivamente se ha mantenido esa dominación heredera, como estas monarquías de esos imperios coloniales. Importante este contexto que nos regalas porque marca también la historia de estos países que han sido dominados y que se replica en países de Latinoamérica. Quiero, antes de sumar la opinión de nuestros dos invitados, que veamos algunas reacciones de mandatarios, de personalidades del mundo, porque partiendo de esas opiniones quiero que continuemos nuestro análisis. Para ello sumamos a nuestro compañero Jonathan Buitrago, que nos tiene esas reacciones. Bueno, esperamos a que Jonathan esté listo para que podamos ver en pantalla lo que han sido las opiniones que se han dado a nivel internacional sobre este evento. Entonces, mientras tenemos a Jonathan, vamos con David y vamos con Sebastián sobre esta opinión de qué han significado y qué siguen significando las monarquías hoy en día, porque muchas personas se sienten muy ajenas a que existan reyes. Podemos decir es que Colombia es una república, es que en Sudamérica ya tenemos un panorama distinto, es que la esclavitud, prácticamente quedó abolida, pero entonces, ¿qué análisis podemos hacer respecto a esto hoy en día? David. Bueno, gracias. Tenía el micrófono silenciado antes, así que buenos días a todos y a todas. Para nosotros la corona británica tiene mucha relevancia, no solo por la guerra de Malvinas que sucedió hace 40 años exactamente, sino porque nuestra corta historia se ha habido atravesada por la influencia británica desde nuestros mismos comienzos como país independiente.
Nosotros tenemos que analizar la geopolítica y las actitudes de la corona y del Imperio Británico precisamente tomando en cuenta que Gran Bretaña siempre se ha comportado como un imperio. Y en ese sentido ha buscado agrandar sus dominios, sea militarmente o geográficamente, tomando colonias, como mencionaba la compañera, la colega, en África, en Asia, en distintas, a lo largo y ancho del planeta, sino también por una cuestión a través de un dominio económico. Hay una frase muy interesante que la dijo George Canning, que era un ministro británico del siglo XIX, de primera mitad del siglo XIX, y él decía que ahora que la América es libre, hablando de la reciente independencia de nuestros países latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, si la América es libre y ahora que la América es libre y nosotros hacemos bien nuestro trabajo, la América puede ser británica y nosotros podemos obtener dominio sobre esos territorios. Y muchos años antes, en 1740, 1760, ya los marinos británicos, que en esa época no se manejaban por el comercio, sino a través de la piratería, veían en el Atlántico Sur una posición estratégica geopolíticamente que en tiempos de paz los podían abastecer, como sucede ahora con las Malvinas y el mar adyacente, y en tiempos de guerra nos podrían hacer dueños de los mares. Entonces, como vemos, hay una línea histórica desde hace 200 y 300 años donde los británicos se mantienen tratan de mantener ese imperio que se les ha ido desgajando, sobre todo en el reinado de Isabel II, pero todavía sostienen distintos lugares en el mundo. De hecho, en el mundo solo quedan 16 enclaves coloniales, de los cuales 10 de ellos son británicos. Las Islas Malvinas es uno de ellos. Importante ese dato, lo que han venido mencionando, porque no es un tema del pasado, o sea, la dimensión imperialista de Reino Unido sigue estando vigente, por ejemplo, en 14 países del mundo como Australia, Nueva Zelanda, Bahamas, Granada, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, en territorios de ultramar, como bien lo mencionabas, y más adelante vamos a estar analizando exactamente este caso, que es el de las Malvinas, pero está también Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, y quiero sumar a Sebastián preguntándole también por este tema de injerencia en América Latina, porque solamente en América todavía cuenta con 10 territorios, Sebastián. ¿Cómo el tema de las monarquías o cómo la monarquía británica, en este caso especialmente, puede tener algún tipo de injerencia y de influencia para Latinoamérica? Bueno, Paola, digamos, ese tema es muy sensible ahora en esta coyuntura transnacional sobre la manera en cómo se están organizando políticamente movimientos sociales, sistemas políticos. Yo veo más, y yo quisiera, abocarme a la siguiente análisis del espectro económico, político y social. Digamos que gran parte de las preguntas de la cotidianidad es, la monarquía resulta siendo costosa para los países. Yo diría, pues, si nos vamos a ese tipo de preguntas, pues lo que vamos a descubrir básicamente es que estos países, y sobre todo pues, los países europeos que están considerados como los países de primer mundo, tienen una gran capacidad de liquidez. Entonces, si tú haces la comparación, por ejemplo, del PIB a nivel anual del Reino Unido, lo que vas a encontrar es que ellos generan aproximadamente 2.7 billones de dólares, ¿no? Y la monarquía les cuesta a ellos aproximadamente 100 millones de dólares, una cosa que no llega ni siquiera al 1%. Entonces, yo creo que si nos vamos al punto de vista económico de la sostenibilidad de una monarquía, más allá de esta figura ornamentaria, pues básicamente a esos países no les sale muy costoso, que digamos. Si hacemos de pronto la comparación de económica que tiene de pronto la relación entre Colombia y Gran Bretaña, pues lo que vamos a ver es que Gran Bretaña produce 10 veces más anualmente que lo que produce Colombia. Entonces digamos que por ese lado, en términos económicos, no estaría como el argumento para descrestar
digamos, la posición representativa de la monarquía. Yo lo diría más del espectro político. ¿En qué sentido? Yo creo que la monarquía es la representación fáctica del autoritarismo, de la depresión de los valores de la democracia que han formado las grandes repúblicas contemporáneas. Cuando tú le das continuidad a este tipo de representaciones políticas, estás mostrándote a la sociedad contemporánea de que finalmente ese sistema político, más allá de su espectro ornamentario, vuelvo a insistir, es uno de los sistemas políticos ideales. Entonces el imaginario latinoamericano juega, digamos, un elemento ahí contundente. Y es que cuando yo veo que estos países aparentemente ricos, aparentemente con unas economías sólidas y con unos sistemas políticos sólidos, lo que me hace a mí creer como latinoamericano es que la mejor forma de hacer política es de esa manera. Y yo creo que ese es como un elemento que hay que tomarlo con muchas pinzas. Por ejemplo, en el caso de nosotros como los colombianos, se escucha mucho de que el colombiano tiene un imaginario muy cotidiano. Me quiero ir a Europa a hacer mi vida laboral, a hacer mi vida económica. Entonces preferimos muchas veces dejar nuestra casa aquí desorganizada, no organizarnos políticamente y económicamente porque no nos interesa, porque queremos llegar a una casa que ya sea limpia, organizada, como es el mundo europeo. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a eso, estamos aceptando finalmente que esa forma de hacer política, ya sea, digamos, monárquicamente, la mejor forma para coexistir en sociedad. Entonces esos valores de la democracia que nos ha costado tanto a partir, digamos, de siglos y siglos de lucha, se quedan allí, latentes en esas turbias aguas de las confusiones sociales que tiene el individuo promedio. Fíjate que algo me parece muy, muy contundente, y ya lo mencionaban los otros dos panelistas, y es la relación como la monarquía, a través, digamos, del prisma de las organizaciones institucionales actuales que están irrigadas de esos valores democráticos, siguen con esas mismas relaciones tradicionales. Por ejemplo, la Commonwealth, que ya en este momento lo han mencionado. La Commonwealth es básicamente una organización monárquica con los mismos países que fueron colonizados por parte del Reino Unido, y que son alrededor de más de 54 países, si no estoy mal. Entonces, esta Commonwealth se crea para hacer una cooperación técnica, económica y política entre los países, pero en el fondo se sostiene, digamos, estas relaciones de dependencia o de colonización que históricamente han representado, pues, digamos, esos países bajo el abrigo del Imperio Británico. Entonces, yo diría que la jugada está más por ese lado. Preocupante eso, vuelvo a insistir, porque el latinoamericano y en general las personas que vivimos aquí nos hemos abocado, digamos, a entender a la república como una forma de hacer política, pero como a estos países europeos les va tan bien, entonces entendemos nosotros que esa incluso es la mejor forma de coexistir e incluso organizarnos políticamente. Importante lo que mencionas, y respecto a eso entonces quisiera que analizáramos la importancia y las consecuencias de esas dependencias económicas, de esas dependencias políticas y de esa necesidad de relaciones diplomáticas en el marco de lo que viene planteando Sebastián. Además, porque estamos hablando entonces de una hegemonía neocolonial en pleno siglo XXI. Carmen, empezamos contigo. Bueno, yo considero que hay que tener en cuenta que hay una relación dialéctica entre desarrollo y subdesarrollo. Es decir, para que haya llegado a ese nivel de desarrollo, las potencias europeas han tenido que expoliar mucho fuera. De hecho, esas conexiones que hemos hablado previas de todo ese contexto colonial, eso es la base que hace que haya un gran enriquecimiento en Europa. Por lo tanto, esos son los que son, y lo que hay es evidentemente un mal reparto. Partiendo de ese mal reparto, la construcción que se haga posterior tiene que procurar corregir ese mal reparto. Si no se ha procurado, sino al revés, vemos cómo se mantienen esas estructuras de dominación, es lógico y natural que unos países sigan estando mejor que otros, pero no están mejor que otros porque su sistema político sea mejor, sino porque fueron los que en el reparto se quedaron con mayor parte y se siguen quedando con mayor parte. Es interesante, a mí me parece muy interesante ver con respecto a la influencia también de los británicos, incluso en la construcción actual del mundo y de las relaciones en América Latina, como la famosa doctrina Monroe surge realmente a raíz de que en España se produce la entrada de los 100.000 hijos de San Luis para acabar con la revolución liberal,
y eso provoca que desde Gran Bretaña le digan a Estados Unidos si firman una declaración conjunta en contra de que se vuelva a imponer el absolutismo a los países recién liberados, las antiguas colonias que se habían ido liberando esos años, que son los actuales países latinoamericanos, para evitar que se vuelva a imponer el absolutismo por haberse impuesto en España. Esto, Estados Unidos rechaza hacer esa declaración conjunta y hace su famosa doctrina Monroe de América para los americanos, que significa América para mí, o sea, solamente para Estados Unidos, y también rechaza a Gran Bretaña porque ve claro cuál es el interés que tiene Gran Bretaña de, en ríos revueltos, digamos, ganancia de pescadores. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta cómo todos estos elementos han jugado incluso para la construcción de potencias y de potencias además igualmente imperialistas que igualmente saquean y expolian a otros pueblos como es Estados Unidos, que sería un caso extraño porque Estados Unidos al fin y al cabo también fue previamente una colonia. Entonces es interesante ver cómo todo este manejo de contradicciones que se ha ido generando con respecto a estas monarquías y a las luchas políticas en Europa también después han tenido unas consecuencias directas en el desarrollo de Estados Unidos y en cómo para ese desarrollo de Estados Unidos se impuso en este caso a sus vecinos y que es el resto del continente americano. Entonces creo que hay que tener en cuenta cómo toda esta historia, cómo la historia en sí es un hilo al fin y al cabo y todo se va conectando. Muy bien, Sebastián, vamos contigo. Muy importante, Carmen, lo que mencionas porque es lo que decíamos al principio. Muchas personas se sienten ajenas a esta discusión. Muchas personas creen que por vivir en una república no se ven afectados por el tema de las monarquías, pero aquí, como lo mencionas, vamos viendo cómo todos estos hilos se van sumando y afectan directa o indirectamente al sistema global. Sebastián. Sí, muy contundente lo que dijo mi compañera Carmen. Yo le agregaría, digamos, un elemento ahí fundamental y es que, digamos, la economía la he entendido siempre como una especie de un medio, ¿no? Un medio, un motor funcional que lo que hace es darle como una plataforma sólida al desarrollo de las sociedades. Sin embargo, yo diría que el sistema político es como ese timón de ese motor. Digamos que gran parte y la función de la economía, uno aprende esto, la función fundamental del sistema político es la distribución, ¿sí? Digamos, sí, en el fondo digamos que hay un tema de desigualdad muy latente y si uno se aboca a la teoría de la dependencia, lo que va a ver de pronto con autores como Immanuel Wallerstein, es que vamos a tener, digamos, este mundo desarrollado, este mundo subdesarrollado, ¿cierto? Entonces hay como una organización latente donde esta periferia alimenta el centro, pero yo creo que gran parte del problema de la desigualdad se viene abocado precisamente a los sistemas políticos. La corrupción, el fenómeno de la corrupción en los países latinoamericanos ha dejado mucho que decir. Sino más en Colombia, por ejemplo, la corrupción se roba alrededor de 500 billones de pesos anuales. Eso es una cosa inmensa. Con esos 50 billones de pesos anuales, uno puede financiar hasta 2, 3 veces la educación en Colombia. Entonces, digamos que vuelvo a insistir en lo mismo. El sistema político es relevante dentro del sistema económico porque representa ese horizonte, ese norte, a través del fenómeno precisamente de la distribución. Cuando nosotros lo que tenemos aquí, por ejemplo, en estos países son formas de hacer de hacer economía de la siguiente manera. Grandes distribuciones de tierra, una visión muy feudal, muy ganadera, abocado mucho a la agricultura, mientras que los países del primer mundo son, digamos, los expertos en el desarrollo tecnológico, el desarrollo armamentístico. Fíjate que hay algo muy contundente que me pareció ahora entrando en contexto con respecto al empoderamiento que tiene Gran Bretaña y es precisamente la incidencia que han tenido en las guerras. Ellos son países que producen armas. A ellos les conviene la guerra precisamente por eso. Igualmente Francia, Alemania, nada que decir con respecto al problema que tiene en este momento Rusia, que ha afectado a más del medio mundo europeo por eso. Si tú produces armas y no tienes guerras para venderlas, pues tienes que crear la guerra. La cosa es así de simple. Entonces, en el caso latinoamericano, nosotros nos vemos afectados simplemente porque en gran parte, digamos, de las importaciones que realizamos desde Europa, pues eso afecta mucho a nuestra economía nacional. Un ejemplo contundente. ¿Por qué se ha disparado la inflación aquí en Colombia? Voy a abrir un paréntesis aquí. Yo sé que esto puede ser un poco disperso con respecto al tema. Rusia mandaba gran parte, el 40% de los agroquímicos que Colombia necesita para producir, los mandaba aquí a Colombia. Ya Rusia no los está mandando. Eso disparó la inflación en la alimentación aquí en Colombia, precisamente. Entonces, volviendo al mismo tema, los sistemas políticos
uno los puede acusar fácilmente del manejo, digamos, de la economía, de la distribución, de la desigualdad. Entonces yo creo que ese es un papel muy importante y quiero abocarme a insistir en lo siguiente. El imaginario de las personas de a pie, del ciudadano de a pie, en Latinoamérica, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, siempre está, digamos, mediado por lo que precisamente los medios de comunicación les dicen, pero también con ese imaginario de hacia dónde puedo tener yo un mejor desarrollo de vida. Entonces, cuando uno ve estas formas de hacer política, esas formas de hacer economía, pues inmediatamente uno lo interpreta como ciudadano promedio, que esa es la mejor forma o ese es el mejor lugar para yo poder desarrollarme. Muy importante lo que mencionas porque influye directamente o indirectamente, como bien lo mencionas, en el tema de la economía, de la distribución, de la desigualdad. Y yo creo que hay mucho romanticismo a veces a la hora de hablar de las monarquías. Hemos mencionado algunos casos puntuales y veíamos en la nota del contexto también la participación de la corona británica en diferentes guerras. Hablemos de ese legado de violencia y de saqueo colonial, por ejemplo, en el caso de las Malvinas. Y allí es muy importante tu participación, David. Él tiene una diplomatura de Malvinas Soberanía en el Atlántico Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Es una lucha que se viene dando hace muchísimos años y que hace parte justamente de este saqueo colonial del que hemos venido mencionando, además porque es una zona con la mayor militarización en el Atlántico Sur, donde se han denunciado las violaciones del derecho internacional, donde se ha denunciado que es una amenaza del continente americano, un reclamo hecho por Argentina, además avalado por la Organización de Naciones Unidas, por Mercosur, por UNASUR, por ALBA-TCP, pero ¿qué ha pasado en este caso, David? Bueno, gracias, Paola. Tengo, siguiendo la línea de Sebastián y de Carmen, creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? En cuanto a esta desigualdad entre quizás el viejo mundo y el nuevo mundo, como le han llamado en su momento a Europa y América. Como dice Carmen, creo que Europa tiene un colchón social por 200 o 300 años de, primero, explotación directamente colonial, podemos decirles claramente saqueo. Después, en el siglo XIX, con los países independientes recién nacidos, por así decirlo, una explotación económica. La mayoría de los países sudamericanos tenían a Gran Bretaña, por ejemplo, como un tratado como nación más favorecida, Brasil, Uruguay, luego Paraguay después de la guerra. Y también en el siglo XX podría agregar, por ahí un poco en línea con lo que dice Sebastián, un tema de colonización cultural. Había un gran intelectual que era Antonio Gramsci, que era un italiano que vivió a principios del siglo XX, y él decía que las clases altas, las élites, imponían sentido común al resto de la sociedad. Y lo decía en un momento donde la comunicación y las formas de imponer sentido no eran tan fuertes ni poderosas como lo son hoy. Para nosotros, Gran Bretaña, para nosotros como argentinos y argentinas, Gran Bretaña tiene un lugar especial en nuestra historia, no solo por la guerra de Malvinas, sino porque trataron de entrar al Atlántico Sur 4 veces. O sea, tuvimos 3 veces intentaron invadirnos, y la cuarta, bueno, fue la guerra de Malvinas. En las 3 veces, las 3 primeras veces, 1763, 1806 y 1807, el pueblo criollo, mitad español, mitad criollo, logró expulsar a los británicos, que incluso llegaron a tomar Buenos Aires y Montevideo en 1806. Y desde ahí siempre hemos tenido un intercambio desigual en relación a nuestra economía, en relación a nuestra política, y con el tiempo se generó algo que nosotros, una especie de anglofilia, de sentimiento favorable a los británicos, y muchas veces eso se desarrolló mayormente en nuestras clases dirigentes. Y esto viene desde el siglo XIX. Y acá no estoy hablando de que un argentino debería tener
sentimientos contra el pueblo británico, ni mucho menos. Simplemente, al contrario, el pueblo británico, incluso en la guerra de Malvinas, termina sufriendo 10 años de achicamiento del Estado, de desempleo, de suba de precios, porque Margaret Thatcher, que estaba a punto de irse, cuando ella, bueno, vamos a ver que vence en la guerra, se termina quedando 10 años más, y los que sufren son los obreros británicos. Pero, volviendo a este tema y a la actualidad, ahora mismo, en estos días, muchos canales argentinos pasaron como el tema de la muerte de la reina británica como si hubiera fallecido un presidente nuestro, o un político argentino, o alguien argentino muy querido. Horas y horas en la televisión, hablando de los detalles del funeral, de las vicisitudes del nuevo rey, de su mal humor, y etcétera. Y ese sentimiento ha hecho mella en un montón de dirigentes nuestros a lo largo de la historia, que terminaron no por representar los intereses o por ser favorables, no por ser favorables a los intereses británicos, sino por representar ellos mismos los intereses británicos en nuestro territorio. Y los intereses, como ustedes bien han marcado, los intereses británicos siguen siendo los mismos, siguen siendo el colonialismo, pero a través de otras maneras, no a través quizá de la fuerza, salvo en Malvinas, sino a través de la economía, a través de la cultura, y esos intereses van contrapuestos con los de América Latina. Nosotros tenemos un montón de cosas en común, y esos intereses no son los mismos que los británicos. Y hablando un poquito de Malvinas, más para los que no conocen del tema, las Islas Malvinas son unas islas que están en el sur de nuestro país, a unos 300 kilómetros de la costa. En 3 horas menos, 2 horas de vuelo, 3 horas se puede llegar a Malvinas desde nuestra provincia más al sur, que es Tierra del Fuego, desde Santa Cruz, que es la que le sigue. Son unas islas que fueron descubiertas en el 1600 por holandeses. Luego los franceses se asentaron ahí, pasaron a España en una época en donde el siglo XVIII hubo muchas guerras entre las potencias europeas, terminan siendo propiedad española. En 1771 los británicos incluso reconocen esa soberanía española sobre las islas. Naturalmente, cuando nuestros países se independizan, toman el terreno que venía de España. En nuestro caso, pertenecíamos al Virreinato del Río de la Plata, así como Colombia, Venezuela pertenecían al Virreinato de Nueva Granada, bueno, Colombia y la Capitanía General de Venezuela. En 1820 la Argentina incluso manda un gobernador, de hecho el gobernador hace posesión, hay una pequeña colonia en Malvinas, ya con la bandera argentina. En 1831, 32, y acá es interesante porque la Argentina le empieza a cobrar impuestos a los barcos balleneros, en su mayoría norteamericanos, que pasaban por alrededor de Malvinas, y en represalia un barco norteamericano bombardea las islas, expulsa a la población, toma prisionero al gobernador, y luego los británicos toman posesión de una isla vacía. Con el tiempo la empiezan a mandar habitantes, que hoy son los isleños que viven ahí. Hay una población de 2.000 habitantes, y empiezan a explotar los recursos naturales. Para nosotros es súper importante, no solo por los 650 soldados que murieron en las islas en la guerra de 1982, sino porque las Malvinas tienen, y su mar adyacente, tienen un montón de recursos naturales, ictícolas, recursos hidrocarburíferos, hay gas, hay una biodiversidad muy interesante. Y aparte, y lo más importante quizás a nivel geopolítico, tenemos una base de la OTAN solamente muy cerca de nuestras costas, donde hay 1.500 soldados británicos, aviones de combate, misiles, hay un submarino con capacidad nuclear, y nosotros en Latinoamérica, más allá de algunos momentos, hemos sido siempre una zona de paz, y en vista de que por ahí todo el mundo está hablando de que el nuevo recurso a pelear y a discutir sobre él va a ser el agua dulce,
la Antártida está muy cerca, Malvinas es un puente entre el continente y la Antártida. Y de hecho yo tuve la suerte de estar en la Antártida ahora hace 2 meses, en un trabajo con el ejército, y para nosotros las Malvinas fueron la primera batalla por la Antártida. Hay un tratado ahora que implica la paz en el continente, en ese continente, armas ni explotación económica. Eso se vence en el 2040, falta muy poco, y Gran Bretaña está reclamando no solo nuestro territorio, sino también el territorio de nuestros hermanos chilenos. Por eso el tema de la monarquía británica y su influencia es muy fuerte. Como decía Sebastián, por ahí la gente de a pie no se da cuenta, pero la política y la política internacional atraviesa sus vidas todo el tiempo. David, todo este resumen, la historia es larga, pero has logrado sintetizar un poco lo que ha sido este legado de violencia, de saqueo colonial, lo que se ha dicho acerca de la hegemonía neocolonial en el siglo XXI, los reclamos por parte de Argentina, lo que ha significado también esta lucha de los gobiernos, que también lo mencionaban, y es quien esté a la cabeza. Vemos la diferencia, por ejemplo, del gobierno de Kirchner con Macri, ahora con Fernández. Un poco para cerrar el tema, ¿qué podemos decir hoy acerca del caso de las Malvinas? Bueno, la Argentina desde 1833 siempre ha reclamado de forma pacífica y en todos los foros posibles el tema de que Gran Bretaña se siente a discutir la cuestión de soberanía respecto a las islas. Siempre hemos hablado de respetar los intereses de el bienestar de los isleños, viven ahí hace mucho tiempo, pero no los consideramos con derecho a decidir. La diferencia básicamente entre los gobiernos de corte popular, como podríamos hablar del kirchnerismo, los 12 años de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, y el gobierno con algunas mínimas diferencias de Alberto Fernández, es que estos gobiernos siempre han tratado de que Malvinas se vuelva una causa regional, de que involucrar a los demás países hermanos en Sudamérica para que tomen las Malvinas como una causa propia, tanto por el peligro que conlleva tener una base militar extranjera y de un país imperialista en nuestras costas, como por la pérdida económica que eso le hace sufrir al continente. La diferencia con el macrismo básicamente es que, y esto no es una opinión personal, sino es una cuestión fáctica, ellos firmaron, el gobierno macrista, la Cancillería durante el gobierno de Macri, Mauricio Macri, acordó un memorándum, un acuerdo que se llamó Forador y Duncan, donde el mismo acuerdo textualmente dice que la Argentina y Gran Bretaña tratarán de remover todos los obstáculos para tener una mejor cooperación económica en pesca y demás. Y el tema es que remover todos los obstáculos, implicó durante ese gobierno evitar cualquier reclamo sobre la soberanía. Y es como que yo se los explico a mis alumnos, como alguien se te mete a tu casa, se queda con una habitación y uno, está bien, trata de reclamar por medios pacíficos, pero sigue reclamando, va a la justicia, me usurparon la casa, etc. No deja de reclamar lo que es propio. Y en ese sentido, los argentinos y argentinas tenemos muy propio el tema Malvinas. Se enseña en el colegio, uno puede tener la opinión política que quiera, pero el 90% de la población sabe que el 9 de julio es la independencia, que el 25 de mayo fue la revolución y que las Malvinas son argentinas. Y en ese sentido, ese sentimiento se ha mantenido a través de los años. La guerra, lo que ha pasado es que le ha agregado dolor a ese sentimiento de reclamo y de soberanía, de búsqueda de soberanía. Pero las esperanzas argentinas y están intactas. Todos creemos que en algún momento Gran Bretaña se tendrá que sentar a negociar y que en ese momento nuestra tarea, por ahí la tarea de la Cancillería, es simplemente acortar los tiempos.
ahí sumas dos elementos muy importantes como son el tema de la educación, pero también la diferencia entre los gobiernos populares y los gobiernos a favor de las potencias del mundo que afectan directamente a la población. Vamos a sumarle más elementos a este análisis y para ello ahora sí vamos a conectarnos con nuestro compañero Jonathan Buitrago, que nos tiene reacciones que se han dado en diferentes partes del mundo acerca de este tema. Jonathan, adelante. Buenos días, Paola, para ti, para los invitados del día de hoy y para claramente todos los seguidores y televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente, en este día hablando un poco de todo esto, de todas estas consecuencias de lo que genera la muerte de la reina Isabel II. Para esto, pues, hemos buscado muchos de los comentarios, muchas de las declaraciones que hacen diferentes personalidades del mundo. Más adelante vamos a traer también algunos análisis que se hace en redes sociales y de igual manera también tendremos la opinión y las declaraciones que dan o lo que opinan también expertos sobre el tema, sobre la muerte de la reina Isabel y el tema de lo que genera todo lo de las monarquías y esto a nivel mundial. Además, claramente hay un fenómeno mundial y es el tema del meme. Hay memes políticos que de alguna u otra manera dejan un mensaje a través de estas imágenes, de estos comentarios y esto también pues estaremos leyéndolos aquí en esta sección de redes sociales. Pero para empezar vamos a ir con las declaraciones que dio justamente Liz Truss, quien es la primera ministra del Reino Unido, reino el cual pertenecía justamente la reina Isabel. Adelante. Hacia nuestro querido país. Es una gran pérdida. La reina Isabel II deja un gran legado. As it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty, King Charles III. Importante, la corona pasa al rey, Su Majestad Carlos. We must come together as a people to support him. Tendremos que unirnos para apoyarlo. Bueno, ahí escuchamos justamente a la ministra, pero también hay otras personalidades en el mundo que opinaron respecto al tema y uno de ellos fue justamente Felipe VI. Felipe VI en España, que habló sobre el tema de la muerte y aseguró que la muerte de esta reina pues iba a ser recordada a nivel mundial, claramente hablándose de dos países que todavía cuentan con este tema de las monarquías. Pero escuchemos a ver qué dice Felipe VI. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. El Reino Unido y el mundo están hoy de luto. He transmitido ya a Su Majestad el Rey Carlos, a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español. Bueno, ahí está el comentario que deja justamente Felipe VI, pero hay otro personaje, otra personalidad en el mundo que habló del tema de la muerte de la reina Isabel y fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también dio su mensaje respecto a la muerte y hay que decir también que él agradece de alguna u otra manera este afecto que tuvo la reina Isabel con Francia y además de eso pues ese respaldo que ha tenido y que de alguna u otra manera todo este reinado, esta monarquía genera polémica, genera una discusión y eso lo vemos también en las redes de Canal 2 a esta hora de la gente pues que sigue a esta hora la transmisión por las diferentes redes sociales. Pero escuchemos primero a Emmanuel Macron lo que dice sobre la reina Isabel. Agradecemos su profundo afecto por Francia. Isabel II dominaba nuestro idioma, amaba nuestra cultura y tocó nuestros corazones. Desde su coronación, ella conoció a todos nuestros presidentes.
Bueno, ahí está corto el mensaje que da justamente Emmanuel Macron sobre el tema de la muerte de la reina Isabel. Y esto hay que decir que también la polémica que genera a nivel mundial, ya lo decíamos, hay muchos comentarios que giran en torno a esto, el tema de las invasiones a muchos países, el tema del saqueo también que se, digamos, ha caracterizado por parte de las monarquías a países. Por ejemplo, hay muchos países africanos que en muchas ocasiones, bueno, han dado también ese comentario respecto al tema de esta invasión, de lo que generan las monarquías, de lo que generan estas coronas que han sido, digamos, de gran afecto, de gran disgusto, mejor, para estos países. Vamos ahorita a hablar un poco de lo que titulan justamente estos medios que de alguna u otra manera han defienden este tipo de coronas a nivel mundial, porque hay que decir que los medios británicos, el Times y el The Guardian, titulan lo siguiente: obituario de la reina segunda, la monarca más longeva de Gran Bretaña, cuyo reinado se definió por un inquebrantable sentido de compromiso a su pueblo y su país. Son lo que dicen los medios hegemónicos, vuelvo a repetir, los medios que defienden de alguna u otra manera estas monarquías y que han sido de sus afectos. Por ahí también otro medio titula: el rey Carlos III expresa su mayor tristeza por la muerte de su madre, la reina Isabel II, así como, bueno, el diario El País de España titula lo siguiente, dice: la reina de Inglaterra fallece rodeada de su familia en el castillo Balmoral y en Escocia. Dice también los medios estadounidenses The Washington Post y el New York Times, dicen lo siguiente: la reina Isabel II muere a los 96 años durante 7 décadas, un símbolo de estabilidad en Gran Bretaña y un escenario mundial, es lo que dicen pues estos medios hegemónicos, estos medios masivos. También dice: muere la reina Isabel II a los 96 años, fue la monarca con el reinado más largo del mundo. Esto pues genera, es lo que generan los diferentes comentarios en los diferentes medios de comunicación. Por acá también hay otros medios que han titulado respecto a este tema, y el diario Time de justamente de Gran Bretaña coloca una foto de la reina despidiéndose con las fechas de nacimiento y de muerte de la reina Isabel. Por acá también el diario El País, uno de los principales medios de habla hispana y masivos, recordó a la reina Isabel con un corto video en el que pues se hace una recopilación. Y hablando, digamos, de los medios más alternativos, justamente lo único que en su gran mayoría hicieron estos medios fue simplemente informar la muerte de la reina Isabel, comentando sobre este tema, más allá de entrar, digamos, a profundidad a todo este tema. Pero decíamos que hay muchos medios que en cada una de esas columnas que realizaban sus periodistas, decía muchas veces, digamos, criticando el tema de las monarquías. Por acá hay voces que van en contra de esto, y en Nigeria también se desempeña una columna de opinión en Gran Bretaña, y hablan sobre el Le Monde Afrique. Es una sección que tiene uno de estos medios alternativos, y dice: personalmente me conmueve más pensar en los 2 millones de muertos durante la guerra civil. Sabemos que los biafranos fueron abandonados a su suerte, sin ninguna intervención de Gran Bretaña, que quieren proteger sus intereses económicos. Son las críticas que llueve justamente en torno a esto. Por acá dice que cuando la gente expresa estas opiniones, no está pensando específicamente en la reina Isabel, están pensando en la monarquía británica como institución y en la relación de las monarquías con los sistemas de opresión, represión y extracción de mano de obra forzada, así como la explotación de los recursos naturales y los sistemas de control forzado. Son, digamos, los comentarios que se hacen en diferentes medios de comunicación alternativos. Es una sección africana de un diario francés, del diario francés Le Monde. Es la reacción que tiene mucho. Por acá dice: no lloramos la muerte de la reina Isabel porque nos recuerda un periodo muy trágico en la historia de nuestro país y de África. Dicen: Gran Bretaña, bajo el liderazgo de la familia real, tomó el control permanente del territorio en 1806.
Desde entonces, los pueblos indígenas nunca han conocido la paz durante 70 años de reinado. La reina nunca ha reconocido las atrocidades de su familia en cuanto a este tema de las invasiones y las monarquías, así como lo decíamos, justamente son muchos los comentarios que giran en torno. Por acá tenemos más comentarios, pero vamos en este momento pues con Paola, que sigue con los invitados. Tenemos todavía pendiente la opinión de los televidentes internautas que están a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Son algunas de las reacciones a nivel mundial, Paola, pero sigue usted con los invitados del día de hoy. Importante este tema de hablar un poco lo que en realidad gira en torno al tema de las monarquías y de las reinas, y que quede claro que no todo el mundo llora el tema de la muerte de la reina Isabel. Por el contrario, hay gente que está todavía y se siente disgustada en cuanto a lo que hacen estas monarquías. Jonathan, gracias. Nos tenía este recorrido a través de las redes sociales y distintos medios del mundo acerca de cómo se ha abordado la muerte de Isabel II, y rápidamente quiero que nuestros invitados analicen este tema, el papel que han jugado los medios de comunicación para tener ese imaginario acerca de las monarquías en el mundo. ¿Qué tan importante han sido los medios hegemónicos, tanto los medios alternativos? Bueno, brevemente, le doy la palabra. Vale, dale. Sí. Dale, gracias, perdón. En mi país al menos hay un porcentaje de el mainstream, como se llama, que es los medios masivos de comunicación, que lo que conté al principio, han relatado con detalles el tema del funeral, la vida de Isabel, de la reina, pero es increíble que han evitado los grises casi negros que ha tenido a través de su reinado. Pensemos que es una reina es una señora que reinó durante 70 años. Pasaron un montón de cosas horribles, algunas las hemos visto en el principio del programa, y de hecho nosotros mismos, o sea, el país más sudamericano que más ha sufrido la monarquía británica ha sido la Argentina. Sin embargo, no se tocan esos temas. Los medios de comunicación aquí están alineados con lo que se produce con el mainstream, podríamos así decirlo, occidental, no solo en este aspecto. Igual pasa lo mismo con la guerra entre Rusia y Ucrania, pasa lo mismo cuando se habla de Medio Oriente, de Israel y Palestina, incluso pasa lo mismo cuando se habla de otros países sudamericanos. Se ve siempre como poner un noticiero, no sé, Fox News, un noticiero El País en España, y los medios de acá dicen más o menos lo mismo. Hay que ir a consumir medios alternativos para recién ver otra mirada o ver lo que estamos viendo acá, que lo que mostraba Jonathan, que no todo el mundo está apesadumbrado o disconforme o atento a lo que está pasando en Londres en este momento. Es una cuestión muy importante el tema de los medios. Lo mencioné, lo decía Gramsci en 1920, y no existían ni las redes sociales, ni internet, ni siquiera creo que televisión, apenas la radio y los periódicos, pero es lamentable, pero es así. A veces uno, desde la educación, desde el ámbito educativo, trata de ir contra esa corriente y de enseñar que nosotros tenemos que ponernos a pensar, de romper ese pensamiento del ciudadano de a pie el cual relataba Sebastián, sino que pensar desde dónde pensamos, desde dónde vivimos, y tener un pensamiento situado, o sea, que somos sudamericanos, somos latinoamericanos, tenemos ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertos beneficios, y tenemos que ver quién está enfrente y qué es lo que quiere de nosotros. Por eso esto se aplica tanto para el tema, este caso del fallecimiento de una reina en otro continente, como para nuestros aspectos diarios, ¿no? Pero lamentablemente la comunicación siempre, en la mayoría, siempre están del lado que por ahora no representa los intereses del pueblo.
Vamos rápidamente con Carmen y con Sebastián para tener su impresión sobre lo que han significado los medios de comunicación. Bueno, yo quería decir que hay una viñeta del viñetista aquí, no argentino, que es el autor de Mafalda, que dice algo así como que lo que no sabe la opinión pública es que está en manos privadas. Y efectivamente es así. Si podemos analizar como también ha habido una concentración de los medios de comunicación en muy pocas manos, en muy pocos intereses, y al fin y al cabo no están cumpliendo una función periodística, sino una función de propaganda. Entonces esto lo estamos viendo con este caso, pero lo vemos, como muy bien ha explicado el compañero, en otros casos. Esto es una constante. Aquí en España también se ha hecho, dice que se ha muerto la reina de España. Ha sido una cosa muy exagerada, pero realmente estamos acostumbrados. O sea, hace muy poco se ha presentado un documental que se titula Matar al rey para salvar a la monarquía, en relación con todos los escándalos y todo lo que ha ocurrido con Juan Carlos I, y el papel que los medios de comunicación han desempeñado, primero protegiéndole y después abriendo la veda a hablar de todo ello para paralelamente estar haciendo la propaganda, en este caso ya al hijo, y para continuar un poco con la institución. El documental es llamativo porque, aunque hablan periodistas que son responsables de todo esto, asumen su culpa sin dar ningún tipo de explicación sobre por qué lo hacen, y además asumen que van a seguir haciéndolo, en este caso con el hijo. Es decir, estamos viendo claramente como, incluso reconociendo que esto es una práctica común dentro de, no quiero llamar periodismo, de los medios de comunicación, porque yo creo que el periodismo es algo mucho más digno. Aunque esto sea una práctica común, van a seguir ejerciéndola y además no se avergüenzan en confesarlo públicamente. Entonces, desgraciadamente, viendo cómo funcionan las cosas, cómo han funcionado aquí y cómo funcionan también en el caso británico, no es de extrañar que esta sintonía, y desgraciadamente creo que hablamos de medios alternativos, pero en realidad lo que estamos reivindicando con la idea de los medios alternativos es darle o devolverle la dignidad al periodismo, porque el periodismo realmente surgió precisamente para enfrentar esas mentiras de los poderosos, para poder dar herramientas, y hay un derecho que además está recogido también a nivel incluso internacional, que es el derecho a una información veraz. Y ese derecho realmente es pisoteado constantemente, y con estos casos lo vemos una y otra vez. Es imposible que analicemos la figura de Isabel II, que estamos hablando de una figura institucional de un Estado como el británico, durante 70 años, sin contar lo que ha sido el Reino Unido para el mundo durante 70 años, porque durante 70 años todas esas acciones que hemos estado hablando, la representante fundamental era Isabel II. No es una cuestión personal contra ella, pero ella era el símbolo, ella era la representante. Por lo tanto, no podemos obviar lo que han sido 70 años de políticas británicas y lo que ha supuesto para el mundo, si verdaderamente estamos haciendo un análisis serio sobre la cuestión. Sebastián. Sí, muy contundente lo que comentaron nuestros compañeros. Algo que agregar, y me pareció muy interesante, digamos, en Europa no todo el mundo acepta tampoco el sistema político monárquico. Solo para el caso del Reino Unido, vemos que aproximadamente el 60% de la adultez inglesa acepta la continuidad de la monarquía, y solamente el 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años ingleses aceptan también esta continuidad. Entonces, digamos que no hay que obviar esos movimientos abolicionistas que actualmente están en Europa. No todo el mundo, digámoslo, no podemos echar a todo el mundo en un mismo saco, porque no todos están de acuerdo con la continuidad. Y yo creo que es precisamente esa gran contrafuerza de los principios de la democracia contemporánea que están jugando un papel importante allí. Ya se ha hecho, digamos, mucho con respecto al contexto de la reina como figura representativa, casos muy concretos. Sobra decir el caso, por ejemplo, de su familiar Harry y su esposa Meghan, que se fueron y, digamos, rechazaron su posición como integrantes de la familia real simplemente porque hubo un caso de racismo ahí con respecto a sus hijos, cosas que de pronto ellos siguen insistiendo. En cuanto a los medios de comunicación colombianos, vemos ese mismo movimiento, ese romanticismo, digámoslo, occidental, pero de parte de los medios de comunicación tradicionales y godos aquí en Colombia. Sí, entonces está Caracol, RCN, lo que es ahora la revista Semana. Entonces lo que tú ves en esos medios de comunicación básicamente es que la reina Isabel se está vendiendo como una figura muy propia, ¿cierto? Casi que cercana a la cultura colombiana, cosa que es totalmente en desacierto.
Entonces lo que básicamente pasa con los medios de comunicación es eso. Solamente los medios de comunicación alternativos son los que están ofreciendo realmente, como dice Carmen, un periodismo independiente crítico, un periodismo que realmente tiene las alas suficientes como para ver las cosas de diferentes posiciones. Entonces, digamos que el colombiano promedio que ve estos medios de comunicación tradicional se lleva esa imagen, se lleva esa idea de que la representación monárquica en Inglaterra, pues, y la pérdida de precisamente de su monarca, pues, fue hostil, ¿cierto? Fue lo peor que hubiese pasado. Entonces, digamos que este es un papel predominante, digamos, sobre el imaginario cotidiano que esperamos algún día que nuestro país se pueda cambiar. Esperemos que esta situación sobre el romanticismo occidental pueda darle un giro realmente de conciencia y realidad a todas las personas que realmente lo están viendo. David Pizarro, historiador desde Argentina, Sebastián Ordóñez, politólogo desde Colombia. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio, haber hecho parte de este análisis que nos corresponde a todos de alguna manera. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias igualmente. Gracias también a todos los compañeros invitados. Esperamos que nos acompañen más adelante, y antes de finalizar nuestro informativo, quiero darle paso a Jonathan Buitrago, que tiene más reacciones a través de las redes sociales. Se han estado opinando acerca de este tema, también respecto a lo que han dicho los analistas. Jonathan, cuéntanos. Bien, Paola, bueno, seguimos porque la verdad es un tema bastante álgido para las personas que a esta hora ven el informativo. Nuestra gente, la gente empieza justamente a opinar sobre este tema, y de alguna u otra manera los comentarios no son tan buenos respecto al tema de las monarquías y todo lo que han hecho durante toda la historia. Pero vamos ahorita a escuchar a otra voz experta. Ya tuvimos 3 panelistas que hablaron muy bien sobre este tema, que nos dieron como ese panorama amplio sobre lo que genera el tema de las monarquías y esto, pero ahorita vamos a escuchar a un historiador importante en la ciudad de Cali, que también conoce sobre este tema y habló justamente sobre lo que tiene que ver con el tema de las monarquías, las consecuencias, lo que genera el tema de las invasiones y todo esto a nivel mundial. Escuchemos qué fue lo que nos dijo Alberto Ramos Garbina. La monarquía tiene muchas críticas. La monarquía es una institución en obsolescencia, en desuso. Las monarquías realmente terminaron, o debieron haber terminado todas, a finales del siglo XVIII, cuando cayó el rey Luis XVI en Francia. Ya antes se había destronado un rey en Inglaterra y la revivieron, al rey Carlos I Stuart de Inglaterra, cuando los episodios de Oliverio Cromwell, pero dejaron restablecer la monarquía. En España también hubo un momento en que la monarquía salió del poder, cuando Napoleón apresó al rey Fernando VII y a su papá Carlos IV, y en otros momentos cuando la república en los años 30 tuvo auge. Pero la monarquía hoy es un obstáculo para el parlamentarismo y para la democracia. Inclusive, la monarquía fue útil durante casi 300 años al salir de las monarquías minoritarias, dispersas, medievales, principados y condados, que generaban eran guerras y una dificultad en el manejo de la economía. Bueno, ahí está el comentario de Alberto Ramos Garbiras hablando un poco sobre este tema. Vamos a hacer un repaso por las redes sociales, Facebook, YouTube, también los comentarios que dejan a esta hora de los televidentes internautas del Canal 2 sobre el tema de las monarquías. Mire, por acá hay gente que opina lo siguiente. Luz Amparo Mantilla dice: es verdad que la reina Isabel tenía su lado oscuro, las invasiones, los asesinatos y otras cosas. Es lamentable. Este tema hay que tocarlo a profundidad. Son los comentarios que dejan a esta hora. Por acá
dicen lo siguiente: extrema derecha pudrió nuestro país, hispanohablantes, y los saqueos a nivel mundial, son los comentarios que deja la gente. Por acá siguen llegando preguntas más bien sobre este tema. Dice Jair Albert Fernández: mi pregunta sería, ¿en qué beneficia a Colombia la llegada del nuevo monarca? Pues allá ahí nuestros panelistas habían hablado un poco lo que genera la muerte de la reina Isabel y todo esto respecto al tema a nivel mundial. Por aquí dice lo siguiente, uno de nuestros invitados dice, Miriam Suaza, es importante tocar este tipo de temas, además de que la gente desconoce lo que gira en torno a estas monarquías. Son los comentarios a esta hora. Por acá Marta Cecilia Portilla dice, importante tema para salir de la ignorancia. Y yo creo que cuanto al tema de redes sociales deberíamos dejarlo ahí por el tema de los comentarios que se generan, no muy a gustos sobre este tema, el tema de las monarquías y estas coronas a nivel mundial. Pero tenemos varios, diríamos, memes, lo que conocemos como memes, porque a través de esto la gente también se expresa en las redes sociales, dando a conocer su inconformidad. Y por ahí nuestro productor va a estar pasando imágenes comentando sobre lo que enviamos, justamente los memes, algunas imágenes. Por acá Juárez asegura lo siguiente, una de las personas importantes, Benito Juárez, dice Juárez viendo cómo le lloras a una emperatriz. Esto pues hay que decirlo justamente, que este es un presidente, el único presidente de origen indígena de México, que su mandato duró 5 periodos. Además pues es conocido como el Benito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, y además Benito Juárez estableció las bases sobre lo que funda el Estado laico y la República Federal en México. Estos son algunos de los memes. Por acá dice, los terrenos de la abuela, son algunos de los memes que dejan a esta hora los televidentes internautas, refiriéndose pues al tema de las invasiones, al tema del apoderamiento de tierras. En cuanto a la monarquía, por acá dice CNN, confirma justamente que la nueva EPS le dio cita prioritaria a la reina Isabel para dentro de 2 meses. Esto pues también son algunos de los comentarios que se genera en torno a un tema que es el tema de la reina Isabel, pero en torno a una problemática evidente en Colombia, como es el tema de la salud. Por acá también siguen las filas interminables para despedir a la reina Isabel, y son las filas del Transmilenio, esto haciendo una crítica a través de un suceso sobre una realidad que vive el país. Ya hasta ahí llegamos con los memes del día de hoy. Por acá vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que dejan por aquí. Hay que decir que algo a nivel mundial que generó controversia o que generó también un disgusto fue el fútbol, ¿no? El fútbol también es un tema que mueve masas, un tema que mueve gran cantidad de pueblo, de comunidad, y una de las cosas que hicieron muchas barras, muchos integrantes de hinchadas de fútbol, era que ponían pancartas y carteles hablando un poco sobre el tema del desprecio hacia la corona, el desprecio hacia las monarquías, y esto lo hicieron varios clubes a nivel mundial. Muchos clubes, por ejemplo en Alemania, sacaron una pancarta en donde decía: partidos atrasados o suspendidos por la muerte de una monarca, respeto a los fans. Son algunos de los comentarios y pancartas. Por acá también había una que decía Fug la corona, y esto pues genera también algún comentario, algún mensaje en cuanto al tema de las masas que puede mover el fútbol y la opinión. El tema del fútbol de alguna u otra manera siempre se ha dicho que ha sido un distractor, pero parece ser que muchos digamos barristas sociales en cuanto a este tema han empezado a involucrarse más al comentario de hacer la crítica a gobiernos y a bueno, en este tema a monarcas que se han encargado de saquear e invadir muchos países. Por acá un exfutbolista inglés, Trevor Sinclair, dice: el racismo fue prohibido en Inglaterra en los años 60 y se ha permitido que prospere. ¿Por qué deberían llorar negros y por qué deberían llorar negros y morenos a la reina? Son los comentarios que deja justamente exjugadores de fútbol respecto a estos temas que giran en torno a la muerte de la reina Isabel. Una de las cosas que también hay que comentar, que organizaciones sociales de Sudáfrica salieron a las calles para exigir que les sean devueltas las joyas extraídas que poseen la monarquía británica, la reparación de daños y su salida
de la Mancomunidad de Naciones a días de la muerte de la reina Isabel. Son algunas de las consecuencias que trae pues la muerte de la reina Isabel por acá. Vamos ahorita a escuchar mejor el comentario que hace una de las TikTokers. Hay que decir que pues en esta red social no solamente es baile y no solamente es hacer este tipo de acciones dentro de estas redes sociales, sino que también hay TikTokers políticos que hablan un poco en torno a sucesos o a momentos o a situaciones políticas, y para esto pues vamos a escuchar justamente a Stephanie Lavalle. Ya es una TikToker mexicana que habla de dos temas. Uno de esos es las consecuencias económicas de la muerte de la reina Isabel. Desde la opinión de ella, pues vamos a escucharlo un poco, y de igual manera otra de las cosas que habla esta TikToker es esclavitud y saqueo, la base de la riqueza de los reyes en Inglaterra. Así que vamos a escuchar. Madre, ¿saben por qué el día de hoy la bandera está a media asta? Por la misma razón que está a media asta todas las banderas del mundo, por la muerte de la reina Isabel II. Al contrario de lo que muchos piensan, la muerte de la monarca traerá muchos cambios económicos y políticos, empezando por los cambios económicos que sufrirá Inglaterra. Los funerales de la reina durarán 12 días, mismos que toda Inglaterra estarán de asueto obligatorio, por lo que se suspenden todo tipo de actividades productivas y económicas. Una de las principales bolsas financieras del mundo, ubicada en Londres, suspenderá actividades, provocando con ello la pérdida de millones de libras esterlinas. Como algunos sabrán, Inglaterra no está en su mejor época económica. Actualmente su inflación está en el 10.1. En los últimos meses ha devaluado su moneda. Derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia, atraviesan una crisis energética. El próximo año podrían tener recesión económica. Bueno, ahí está el primer video justamente sobre esta joven TikToker que habla sobre las consecuencias económicas que traerá en Inglaterra este tema de la muerte de la reina Isabel. Pero vamos a escuchar porque habla también del saqueo y las invasiones a muchos países, lo que ha generado y cuáles son, digamos, estas consecuencias también. ¡Madre! Esclavitud, sangre y muerte. Invasiones y saqueo. Esa es la base de la riqueza privada de la corona inglesa. La difunta reina Isabel, una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo. Es irónico que en pleno siglo XXI el mundo tolere una monarquía constitucional, donde algunos se atreven a decir que la corona inglesa es meramente decorativa. Pero esto es una gran mentira, porque el rey de Inglaterra es el jefe de estado de 52 países, que conforman algo denominado mancomunidad, una clase de acuerdo internacional, del cual los reyes de Inglaterra son los jefes de estado. Estos estados independientes, sus himnos nacionales aún le hacen alabanza a la corona inglesa. A pesar de que estos países tienen un presidente, Inglaterra tiene una figura llamada gobernador. Es designado por la corona inglesa, mismo que tiene el poder de disolver el Congreso, promover y desechar leyes de esos países. Sin lugar a dudas, esto es colonialismo moderno. Bien, bueno, ahí vimos justamente lo que también se genera en estas redes sociales, es el tema de los cuestionamientos, los planteamientos que pueden hacer youtubers, tiktokers, bueno, instagramers, todo esto que genera las nuevas tecnologías, que tocan un tema importante en cuanto al tema del fondo, lo que tiene esta situación, y hacen de esto pues un breve resumen en cuanto al análisis que se puede hacer. Por acá hay que decir que también la policía británica está deteniendo manifestantes que protestan contra la monarquía y el imperialismo en los actos por la muerte de la reina Isabel. La gente se pregunta, ¿esta es la democracia británica contra la libertad de expresión o qué es lo que pasa en cuanto al tema de cuestionar la muerte de la reina Isabel? Por acá dicen, la realeza británica tiene un patrimonio de 30.000 millones de euros y llevan 2 semanas de honores con dineros públicos a la muerte de la reina Isabel II, mientras estas son las colas del hambre y la pobreza por la inflación de los bancos de alimento de Londres. Son algunos de los cuestionamientos que se hacen. La gente muy crítica en cuanto a este tema, no es como lo dicen muchos medios masivos, y es el mundo llora la muerte de la reina Isabel. No, el mundo ha llorado mejor las invasiones que ha hecho este tipo de monarquías
a nivel mundial. El mundo llora las violaciones de derechos humanos y las atrocidades que han hecho estas coronas en diferentes países del mundo. El mundo llora también cómo es posible de que pasen este tipo de actos tan protuberantes, tan llenos de dinero, pero muchos países de África, a través de estos saqueos, pues cada vez son más empobrecidos. Son algunas de las cosas que dice las personas de diferentes países a nivel mundial. Por acá la reina Isabel II dice: ha sido la última poseedora del diamante más grande del mundo, conocido como la gran estrella de África, símbolo del imperialismo británico, del saqueo y la colonización, extraído y robado en Sudáfrica con un valor de 400 millones de euros. Se ha muerto sin entregar lo robado. Son algunas también de las exigencias que hacen muchos países de África respecto al saqueo que han tenido, dado el caso de que pues África es uno de los países que más el tema de diamantes y de oro, pero ha sido explotado y utilizado. Paola, pues mire, estos son los comentarios, las reacciones, el contenido que genera muchas personas por el tema de la muerte de la reina Isabel, las consecuencias también, ya nos lo decían nuestros panelistas, lo escuchábamos de varios expertos, y este tipo de cosas pues es importante tocarla desde el punto de vista de qué genera o qué ha generado este tipo de sucesos a nivel mundial, no solamente con la muerte, sino las muertes que han generado estas coronas y las muertes que han generado estas monarquías, también hay que decirlo. Este programa se hace no para rendir tributo, sino para analizar en contexto a nivel general de lo que ha sido este tipo de monarquías a nivel mundial, Paola. Así que ya finalizando este programa, agradecerle a todos los televidentes, a todas las personas que nos estuvieron acompañando y de igual manera a todos nuestros panelistas, porque es muy importante, volvemos a repetir, hablar de estos temas que no solamente gira en torno a un suceso que es la muerte, sino que gira en torno y que hay detrás de todo este tipo de cosas, Paola. Así es, Jonathan, eso también en respuesta a todos nuestros televidentes y nuestros seguidores que han hecho sus comentarios a través de redes sociales de por qué se toca este tema. Porque en Colombia no estamos ajenos, no somos aparte o no estamos aislados de la política, de la geopolítica global. Y es una manera también de explicar y de entender este contexto político que mueve al mundo, este contexto económico. Colombia es un país desigual y esto se debe también a las grandes potencias y es un poco lo que hemos querido hablar con nuestros analistas, por eso teníamos analistas de Europa, no es un tema que le compete solamente a Europa, desde Argentina, desde Colombia, para tener todas estas aristas de lo que son las monarquías y de lo que son las potencias en el mundo, de cómo esto afecta y cómo hace parte de la desigualdad que se vive en nuestro país. El Canal 2 se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y por eso también hablamos de lo que es el derecho internacional humanitario, de lo que son la militarización de nuestros países, de cómo influye la OTAN también y las decisiones de ciertos organismos internacionales también de manera local. Entonces, me sumo a ese agradecimiento a nuestros panelistas que aceptaron la invitación para ser parte de este análisis y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que nos tienen en sus pantallas. Hasta aquí el informativo de nuestra gente. Hasta una próxima oportunidad. Jarillón del río Cauca, un lugar mágico y lleno de historias, cargado de sueños, protección y esperanza, un espacio único que construiremos entre todos, porque en el Plan Jarillón de Cali estamos transformando vidas.